Hola chicos. Mi nombre es IDT. Les estaré trayendo teorías tipo viendo universos de vez en cuando. Espero que les gusten. Sin más que decir, comencemos. Aclaración. Los personajes, música e imágenes que aparecen en este film no son de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. A mí solo me pertenece la historia. Fin de aclaración. Capítulo 40. Parte 2. Al terminar la canción, decidieron guardar silencio y pensar un poco sobre lo visto. Y al parecer les daría el tiempo que quisieran para que lo procesaran. Así que se formó un profundo silencio en la sala, hasta que empezaron a hablar para digerirlo más rápido. Luego de 1 hora aproximadamente, el creador les habló. Bueno, veamos la siguiente parte. Mina, ¿vamos a ver eso de nuevo? Dijo nerviosa. Hagakure, no es algo muy bonito que digamos. Bueno, hay algunas cosas que deberían saber de ese universo. Concretamente sobre William y su familia. Dijo haciendo que varios fruncieron el ceño pero asintieran. Luego de unos minutos, cuando todos tomaron asiento, la pantalla empezó a reproducir un nuevo video y todos centraron su atención en el mismo. Dentro de la pantalla. Uma pequena e boa família, a queda sempre virá pra quem temer. E surge o caos, rodeado por mal, de quem não consegue ceder. Ainda não acabou, temos motivos sem sentido pra voltar, mesmo com tanta dor. Fuera de la pantalla. Uraraka, una familia. Dijo confundida. Tsuyu, padre, madre y 3 hijos. Mirko, por algún motivo quiero patear al padre. Dijo enojada sin saber por qué. Aizawa, espera, dijiste que deberías saber algo sobre William y su familia. Eso quiere decir que, así es, esa es la familia Afton. Mirko, ya entiendo por qué quería patear a ese tipo. Dijo molesta. Midnight. Entonces así se veía cuando era humano, Kaminari. A primera vista no pareciera que es un psicópata. Nezu. La caída siempre vendrá para quien teme. Es una frase interesante, Aux. Creo que no es solo una reflexión. Hagakure. El niño está asustado, dijo con lástima. Kirishima. Obvio que es fácil ceder ante el miedo. Por eso se necesita superarlos. Dijo sonriendo. Mina. Sí, pero es un niño y por lo que se dice, se siente solo, Uraraka. Algo que los lastima, un sinsentido, y que aún así los impulsa a continuar. Dijo sin poder entenderlo. Izuku. Remordimientos, ¿pero por qué? David. Muestra a los niños y paralelamente imágenes de esos animatrónicos, ¿no será que ese tipo, no, son su propia familia, no habrá sido capaz? Pensaba. Ante la falta de información y la intriga, decidieron seguir viendo la pantalla. Dentro de la pantalla. Eles estão por todo lado e me cercando. A emoção, vejo que já estou me entregando. Não vou aguentar mais me segurar. Sinto que esse vazio assustador quer me puxar. Eu posso tentar me levantar, mas novamente as memórias me rodeiam e de novo eu quero chorar. Não consigo parar, como disse pra mim uma vez, eu vou te consertar. Eu juro que... Fuera de la pantalla. Al ver y escuchar eso, la molestia se hizo presente en todos los héroes y estudiantes, los villanos permanecieron indiferentes. Ryuko, ese malnacido está usando los animatrónicos para perturbar a su propio hijo. Dijo molesta. Sí, no. Esas cosas solo son ilusiones, pero si lo está perturbando para que se asuste y aleje de ellos. Dijo sorprendiéndolos. Melissa, ¿pudo crear un gas alucinógeno que muestra exactamente lo que él quiere? Mina, ¿pero por qué asusta a su hijo? Solo es un niño pequeño. Dijo molesta. Bueno, William no era tan desgraciado, al menos con su familia, al menos al inicio. Pero antes de seguir diciendo al menos, continuaré. El punto es que, él no quería dañar a sus hijos, aunque sí quería matar gente, pero a ellos quería mantenerlos alejados de esas cosas. Y por eso llegó a tales extremos para que sus hijos no se acercaran a uno de sus animatrónicos. Hyou. ¿Eso quiere decir que tenía un mínimo de cariño y preocupación por su familia entonces? Dijo recibiendo un asentimiento. Uraraka.
Eso no justifica el haber hecho pasar por esa situación a tu propio hijo. Dijo apretando los puños. Todoroki, no está durmiendo, esas alucinaciones lo hacen mantenerse despierto. Y cierra las puertas para evitar que entren lo que él piensa que son monstruos reales. Hagakure, no puedo ver a un niño así. Dijo apretando los puños y siendo apoyada con una mano en el hombro por parte de Ojiro. Dabi, mocoso llorón. Dijo desinteresadamente molestando a algunos. Pero repentinamente vieron como por alguna especie de broma, uno de los animatrónicos lo asesinó mordiendo su cabeza, lo que los dejó en shock. Bakugou, ¿qué mierda acaba de pasar? Mina, ¿cómo rayos pudieron hacerle eso a un niño? Aux, ¿y ese chico, era su hermano no? Lo recuerdo de la foto. Dijo haciendo que todos lo notaran y se enojaran. Kirishima, molestar así a un niño, aún más a tu hermano, a alguien que debes proteger y causarle eso no es nada varonil, ni humano. Dijo apretando los puños. Mr. Compres, vaya, eso fue inesperado. Toga, sí, no pude ver la sangre por el asombro. Shigaraki, oh, parece que se volvió una de esas cosas. Yaoyorozu, voy a arreglarte. Izuku, ¿qué significa eso y de quién está hablando? Dijo confundido. Dentro de la pantalla. O chão não pode parar e não vai. Eu estava lá, eu vi ela chegar perto demais. Onde estava seu pai nesse momento? Preocupado com seus sentimentos. Recebeu uma grande surpresa em um susto, mais uma perda. E não vai sair daqui jamais. Mas essa escolha não é minha, só são os pecados do nosso pai. Mas quem vai pagar por isso não é você. Abandone o corpo, ache onde se esconder. Você não vai morrer. Fuera de la pantalla. Hyou, qué voz tan linda. Dijo con una sonrisa. Tokoyami, ¿una niña? Es la del cuadro si no me equivoco. Nezu, el espectáculo continúa me recuerda a la historia del circo que continuaba con los actos a pesar de que sus protagonistas murieran. Aux, sí, es bastante similar. Melissa, se está acercando demasiado. Dijo nerviosa. Midnight, esa es una excelente pregunta, ¿por qué no está cuando debe? Si le prestara más atención a sus hijos, si no hubiera construido esas cosas. Dijo apretando los puños. Varios apartaron la vista al ver que ésta había sido asesinada. Ibara, un sufrir eterno, no, estoy segura de que será libres. Dijo mientras rezaba. Kaminari, mató a su hermano. Dijo viendo cómo lo atravesaba. Aunque sabían lo que éste había hecho, también sabían que no tenía intención de hacerlo. Por lo que algunos no sabían bien qué pensar. Monoma, eso es cierto, todo recae en ese sujeto. Mirko, sí, él es el culpable de que todo terminará pasando así. Ese maldito. Destruyó a su propia familia. Dijo molesta. Kendo, ¿eh? ¿Qué quiere decir con eso? David, le estaban inyectando algo, tal vez ese líquido del que hablaron antes, de esa forma podían salir de ahí, pero parece que, Izuku, está vivo, pero su cuerpo, Uraraka, al menos está bien, él puede ayudarlos, sabe la situación de todo. Puede ayudar a detener todo. Dijo haciendo que notaran eso. Endeavor, ciertamente, ese chico, posiblemente sea el único capaz de detener lo que su padre ha hecho. Dentro de la pantalla. Fuera de la pantalla. Al escuchar el estribillo, sintieron un escalofrío junto con pena. Ese sentimiento debía ser algo terrible. Midnight. Ese sentir debe ser catastrófico, Ryuko. Quebrados y vacíos, y todos esos males tienen una raíz. Kirishima. Abandonar incluso sus sueños, Ibara. Estoy segura de que sí habrá una forma de librarse de ello. Los inocentes no merecen sufrir así. Uraraka. No, llorar no solucionará nada, pero... Hagakure. Puede ayudarte a desahogarte. No hay nada de malo en ello. Melissa. Una familia que se rindió ante la oscuridad, esa oscuridad. Izuku. Está ahí. Dijo notando a Uyami haciendo que otros lo miraran y fruncieron el ceño. Dentro de la pantalla. Buscando uma outra pista, nova pizzaria surgiu na região. Não, conveniente não seria se você buscaria entrar de novo em ação. Mas de novo eu preciso me infiltrar, mesmo com medo, mais uma vez um assassino em um traje de correr. Mas dessa vez eu já sei todo o seu segredo. Sua arma agora se tornou seu pior pesadelo.
Fuera de la pantalla. Kaminari. Es el otro chico. Aux. Buscando pistas en pizzerías. Si no me equivoco, esos animatrónicos estaban en una pizzería. ¿Está buscando pistas del paradero de su padre? Mina. Eso parece ser. Kirishima. ¿Por qué? Dijo aún con rechazo. Aizawa. Tal vez como una forma de compensar el daño que hizo. Para acabar con todo lo que ha hecho su padre y de alguna forma tratar de ayudar a sus hermanos a descansar. Dijo haciendo que cambiaran un poco su perspectiva sobre él, puede que lo estuviera haciendo por sí mismo, para no sentirse tan mal por sí mismo, para tener una forma de expiación, pero aún así, estaba tratando de ayudar a los afectados y detener a su padre, estaba tratando de acabar con todo. Bergianist. Ciertamente, no sería bueno. Nezu. Si ese hombre vuelve a entrar en acción, Mirko. ¿Quién sabe a cuántos ese maldito podría matar? Izuku. Se infiltró como un guardia. Mr. Compress. Por lo que dijeron al inicio, eso significa que podría morir. Spinner. Debe estar desesperado. Davi. Oh, descubrió dónde estaba. Melissa. Debió ser una sorpresa desagradable encontrarlo como un animatrónico. Varios se asombraron por eso. Yaoyorozu. Pudo descubrirlo todo. Bakugou. Ahora puede acabar con toda esa mierda. Afo. Realmente, un arma que se convirtió en su peor pesadilla, no hay mejor forma de decirlo. Un plan con tantas fallas, me sorprende que no lo encontraran. Además, ese invento es defectuoso. Todoroki. Está bastante determinado para evitar que su padre vuelva a asesinar. Yui. Esperemos que lo logre. Lida. ¿Un cerilla? ¿Qué está planeando? Hagakure. Tengo un mal presentimiento. Dijo al escuchar que todo terminaría ahí ahora. Dentro de la pantalla. Você fugiu, mas agora eu tenho uma nova ajuda pra acabar de vez com seus assassinatos e loucura. Sobreviveu ao puro fogo, continuou sua busca. Você saiu de uma queimada, então vai sair de tua. Dominando esse maldito labirinto. Eu posso escapar, mas esse é meu lugar no fim. Vários amigos, é o fim de time no inferno, não tem como sair vivo. Vou morrer feliz, pois está tudo bem. E nesse pesadelo não vai sobrar ninguém. O fogo me consome, pelo menos na minha morte eu fui alguém. Fuera de la pantalla. Todos se asombraron al ver cómo incendió todo el lugar para tratar de acabar con su padre. Mirko, no dejes que ese desgraciado escape. Si vas a acabar con él, hazlo de una vez. Dijo gritando. Izuku, ¿una nueva ayuda? ¿Quién es ese hombre? Bakugou, hazlo maldito extra, termina de una vez con toda esta mierda. David, pudo sobrevivir al incendio, así que por eso el traje estaba tan dañado. Shigaraki, ese tipo sí que no se rinde. Dijo al ver cómo asegura buscándolo. Mirko, jajaja, bien dicho. Dijo al ver cómo repetía la situación. Todoroki, hay demasiado fuego, si sigue así. No solo consumirá a ese tipo. Nezu, listo, un laberinto para confundir su orientación. Y más con la desesperación por el fuego. No tendrá escapatoria. Uraraka, ahora debe salir de ahí. Hagakure, ¿pero qué está diciendo? Dijo en shock. Setsuna, pudo ayudar a los niños. Aux. Lo logró, pero... Al ver cómo Michael murió feliz, luego de haber cumplido con su objetivo y siendo abrazado por los espíritus de sus hermanos. Se sintieron mal, pero tuvieron una sonrisa triste y decidieron guardar silencio como una forma de respeto por él. Kirishima, me retractó, fuiste humano, y también supervaronil. Ibara, espero que su alma pueda descansar en paz. Dentro de la pantalla. O nosso sonho estava prestes a começar. William e Harry, mas eu destruí. Não posso controlar esse desejo de matar. Acho que ele faz parte de mim. Em meus olhos eu sempre corpos espalhados no sabão. Os nossos corpos no ar recorrem à possessão. Me encurralaram, mas eu não me importo. Eu sempre volto. Fuera de la pantalla. Al ver a Michael, hicieron una mueca de enojo. Mirko, ¿por qué debemos ver a ese maldito? Ya sabemos lo que hizo y cómo terminó. Dijo enojada. Izuku. Henry. Él apareció antes, es quien ayudó al chico a derrotarlo. Dijo haciendo que lo notaran. Mr. Compress. Es cierto, seguramente no le agradó ver lo que hizo en su negocio. Uraraka. Si tenía un buen negocio que estaba empezando a progresar, una familia, una buena vida, ¿por qué? Dijo molesta apretando los puños, al notarlo, fue tomada de la mano por Izuku antes de que se hiciera daño, antes ella tomó su mano cuando él lo necesitaba, así que él también le daría la suya cuando ella la necesitara. Lo que le hizo sonreír un poco sonrojada. Bakugou, maldito psicópata. Dijo con desprecio viendo cómo este no parecía tener motivos para matar y aún así quería hacerlo. Shigaraki,
Puedo entenderlo, las ansias incontrolables de destruir lo todo que yo tengo. Son las mismas que él tiene para matar. No hay un porqué, solo queremos hacerlo. Varios apretaron los puños al ver cómo asesinaba a niños. Algunos apartaron la mirada. Aizawa. Así fue como se volvió uno con el animatrónico. Dijo viendo cómo murió dentro del traje de Spring Bonnie. Mirko. Parece que ya llegamos a esta parte. Al fin se terminó. Dijo viendo que se volvía a mostrar la escena del incendio, pero todos se confundieron al escuchar lo último, teniendo un mal presentimiento y quedando en shock al ver que seguía vivo. Dentro de la pantalla. Fuera de la pantalla. Bakugou. ¿Cómo es que ese bastardo sigue vivo? Melissa. El traje está completamente destruido. ¿Cómo es que no se destroza cuando camina? Endeavor. El fuego no le está haciendo daño, David. Se supone que se debe destruir el líquido que dijeron. Pero, por el fuego debió haberse destruido, esas temperaturas deberían incluso fundir el metal. Midnight. Desgraciado, por tu culpa tu hijo murió, y le dices tonto. Dijo enojada. Quedaron en shock al escuchar eso. Yao Yorozu. ¿Inmortal? No es posible. Afo. Vaya, ahora este curioso mecanismo se ha vuelto un poco más interesante. Ibara. Es un demonio. Dijo al ver cómo a pesar de arder en el fuego, no se arrepentía de sus actos, sino que sentía orgullo de haberlos cometido. Tanto la muerte de los niños como la destrucción de su familia. Agakure. Enfermo. Dijo apretando los puños. Sintieron un escalofrío y nervios ante las últimas palabras. Dentro de la pantalla. Essa história está longe de acabar. Mas algumas almas puderam descansar. Da morte em uma só vida, Condenado a sempre vagar. pagará pela sua família. Fuera de la pantalla. Kaminari. ¿En serio? Dijo nervioso al escuchar que esa historia estaba lejos de acabar. Muchos sonrieron al escuchar que las almas de los niños pudieron descansar. Ibara. Espero que ahora que son libres, puedan descansar en paz. Dijo orando. Ryuko. Sí, eso es realmente complejo, morir tantas veces en una sola vida. Es confuso. Izuku. Espera, están hablando de... Al escuchar eso muchos se estremecieron y apretaron los puños. Agakure. Él solo volverá a ocasionar el mal. Ide. No se preocupen, esa cadena se cortó. Ese tipo está sufriendo en su propio infierno personal. Digamos que ahí termina la historia. Dijo alegrándolos un poco, pero confundiéndolos por lo último. Dentro de la pantalla. Quebrados por dentro, é o que nós somos. Vazio, eterno, nos nossos sonhos. Será que terá modo de se libertar? Chorar vai curar, cicatrizes que virão. Uma família que teve que se entregar à escuridão. Fuera de la pantalla. Mina. Esto fue realmente difícil. Dijo con incomodidad. Mirko. Yo me conformo con saber que ese maldito recibió su merecido. David. Yo aún tengo muchas dudas, pero supongo que es mejor así. Ide. Bueno, veamos otro video. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado. Denle like y suscríbanse. Hasta la próxima se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud.